Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después. Bienvenidas y bienvenidos a Semillas Postcapitalistas, un podcast que documenta y comparte las charlas del Diplomado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Mérida de la UNAM y la Red de Estudios en Postcapitalismo. En este episodio escuchamos a Yunuen Torres Asensio, una mujer purépecha que forma parte de proyectos de comunicación comunitaria en Cherán y acompaña movimientos de defensa territorial en el país. La defensa de Cherán inició como una defensa de los bosques hace 14 años. Es una comunidad indígena ubicada en lo más alto del estado de Michoacán, considerada el corazón de la meseta purépecha y el hogar de 20,000 personas organizadas en 4 barrios. Yunuen Torres Asensio ha dedicado gran parte de su vida a promover la cultura y los derechos de su comunidad. Desde joven se ha involucrado en iniciativas que buscan preservar la memoria de Cherán. Así lo cuenta. Y pues la historia de Cherán empieza a escribirse desde hace muchísimos años, desde el asentamiento como una de las comunidades purépecha que ha tenido una forma de resistencia a otras propias culturas de México, teniendo mucha parte de la vida comunitaria, de la faena, y que para nosotras es un ejercicio constante de seguirlo practicando en nuestro habitar. Y creo que al final esos justos son los elementos, ¿no? La organización barrial, el cuidado de nuestras estructuras como la asamblea, que si bien estaba determinada desde otros espacios o como una ronda tradicional que salía a vigilar nuestras calles, pues son en realidad elementos que ayudaron a soportaron la historia cuando inicia uno de los momentos más fuertes de la comunidad, porque es también un hecho que históricamente Cherán ha tenido muchos momentos densos dentro de su vida como comunidad y han sido tal que ha habido muertes, que ha habido siempre un tema de conflicto por la diferencia de ideas a partir de los partidos políticos o por un montón de movimientos que se establecieron en diferentes momentos de la historia de Cherán, pero que consideramos justo el movimiento de 2011 como el más fuerte. Empezamos a sufrir esta tala, la devastación de nuestros bosques, la inseguridad, la tala inmoderada, los incendios forestales provocados, que ojo con los incendios que tenían toda una estructura mucho más fuerte de un plan a muy corto plazo que querían situar dentro de nuestra comunidad, la destrucción de la naturaleza a través de la identificación de más de 200 camiones diarios que pudimos ver hasta el momento que habían devastado por completo uno de los cerros que llamamos San Miguel, que está a la salida a Zamora, Guadalajara, y que después les tocó cruzar nuestra comunidad, es decir, al principio todos los que intentaron llevarse nuestros bosques, pues lo hacían de una manera que no tenían que atravesar la comunidad y eso para ellos era conveniente, porque cuando uno no ve quizá no siente tanto, ¿no? Y cuando empezaron a atravesar en la comunidad fue cuando tuvimos ya una sensación de incertidumbre muy cercana, de miedo, de terror vivido con gente armada que bajaba todo esto y que ahí comenzaron a hacerse apariciones de estos términos que nosotros considerábamos muy lejanos, como los secuestros, las extorsiones, los cobros de piso, los asesinatos, los desaparecidos. Nosotros decimos en este momento del 15 de abril de 2011, que fue una madrugada y que nosotros marcamos como el inicio de la lucha por la defensa de nuestros bosques y que también siempre queremos hacer el énfasis en que fue iniciada por las mujeres, porque a pesar de que era un tema cotidiano que teníamos a la mesa, donde nuestros padres, donde nuestros hermanos ya lo planteaban como una preocupación, pero pues no podíamos salir de ahí cuando veíamos a gente armada y nosotros solo quizá con la preocupación o con el temor de lo que podría pasar. Tan así que si, por ejemplo, estos tipos armados entraban a algún comercio, a alguna tienda, nadie más de la comunidad podía hacer uso de ese espacio, ¿no? Porque ellos estaban ahí. Y llegaban y se llevaban lo que querían y jamás pagaban una cuenta. Entonces, cosas como esa y como los títulos o carteles dentro de sus camiones que decían terminando sus bosques siguen sus mujeres, creemos que era una declaratoria mucho más fuerte de lo que podríamos haber imaginado. Fueron las mujeres quienes detuvieron a un grupo de talamontes en una de las entradas de la comunidad.
Ellas encendieron el fuego del pueblo que se levantó cuando sonaron las campanas, la señal de emergencia de la comunidad. Yunuen describe que el pueblo pasó de ser un lugar tranquilo, donde no había nadie afuera pasada la tarde, a llenar de fogatas las calles. Las fogatas en la cultura purépecha son el lugar donde se comparte la palabra, un espacio de escucha donde los viejos y las pequeñas reciben la misma atención y respeto. Los primeros días de lucha mataron a 18 personas y desaparecieron a 5 de la comunidad. Hicieron barricadas con costales, madera y piedras para cerrar las entradas y salidas del pueblo. Fueron semanas tensas en las que se realizaron asambleas desde la urgencia de hacer algo para acabar con la violencia. En esas asambleas tomaron 3 decisiones importantes: expulsar a los partidos políticos, a la policía municipal y al ayuntamiento. Justo lo que había pasado de también la alianza del ayuntamiento con el crimen organizado tenía que ver con las formas de hacer política a través de los partidos políticos y donde se reconocía el tejido social de la comunidad roto a causa de la diferencia de los intereses a partir de los partidos políticos que solo dañaban a la comunidad. Entonces, tras ese reconocimiento, esta fue una de las decisiones que fue fundamentales para que siguiera la historia de Cherán, así como la expulsión de la policía municipal, porque uno de los impactos más fuertes que se tuvo en ese primer momento del movimiento era que cuando se detienen a las personas, paso seguido, pues como en cualquier situación, llega la policía y la comunidad pensó que iban a arrestarlos o pensó que iban a velar por la comunidad como debería ser su tarea, pero ellos iban a rescatar a quienes se tenían retenidos, ¿no? Desde ese momento se cayó en cuenta que no sabíamos en manos de quién estaba nuestra seguridad y que también no estaba siendo funcional para la comunidad que estábamos habitando. Se les dio 24 horas para salir, para dejar las armas y las camionetas que eran las patrullas, y se les pidió abandonar la comunidad. En ese momento también se estableció el desconocimiento del ayuntamiento por ser considerados pues funcionarios que estaban ligados al crimen organizado y quienes también tenían tratos con estas personas que bajaban la madera de la comunidad. Durante muchos años metimos muchos oficios a las diferentes dependencias, llámese COFOM, CONAFOR, Semarnat, etcétera, en donde se supone que se reportó toda esta situación con evidencias y denuncias, cosa que jamás se tomó en cuenta, ¿no? Entonces, por eso también es algo que se anticipó, es algo que ya se veía venir, pero que, pues de nuevo, para la falta de atención a donde debería ser, pues nos llevó también a este extremo de tomar todo en nuestras manos. Y en ese momento, pues al ya estar establecidas las barricadas, las fogatas, se retoma la ronda, esta figura de ronda tradicional que voluntariamente salía a las calles a vigilar y velar la comunidad y que se retomaba cada cierto tiempo. Ahora se retoma con fuerza porque al estar destituida la policía, pues se tenía que conformar también grupos de personas que rondaran el bosque, el interior de la comunidad y nuestras entradas, ¿no? Eso nos hizo como llevar algunos caminos frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde justo tras un ejercicio previo de nosotros solicitar al Instituto Electoral de Michoacán el que queríamos regirnos en ese momento lo más cercano bajo usos y costumbres, ¿no? Que era lo más cercano por lo que estudiamos con otras experiencias más del sur, desde Oaxaca, desde Chiapas, que se hacían ya de facto, no tanto desde un proceso establecido por algún orden jurídico, pues teníamos que tener esa claridad de poder hacerlo. Yunuen relata que estos fueron los meses más difíciles para la comunidad, pues vivían con un miedo constante, pero al mismo tiempo sabían que no había más alternativa que poner el cuerpo para intentar defender la comunidad. En noviembre de 2011 comienza la reorganización formal de Cherán. Fueron meses de incertidumbre, pero también de mucha cooperación entre los habitantes y las personas solidarias que llegaron a apoyar. Los 4 barrios realizaron asambleas para tomar decisiones y el Instituto Electoral de Michoacán acudió como observador. Solamente 7 personas, entre miles, estuvieron en contra de la autonomía de Cherán, pues estaban vinculadas con alguno de los partidos políticos. En enero de 2012, Cherán nombró a sus representantes, que se conformaron en un consejo mayor integrado por 12 personas, 3 por cada barrio, quienes asumieron un cargo comunitario. La estructura de Cherán se define a partir de sus 4 barrios.
con representaciones equitativas sin importar el tamaño, un consejo mayor y 6 consejos operativos responsables de la vida de la comunidad. El Consejo de los Barrios, Consejo de los Programas Sociales, el Consejo de Procuraciones, Vigilancia y Mediación de Justicia, el Consejo de Bienes Comunales, el de lo Civil y el Consejo de Administración Local, que estaban integrados por una persona de cada barrio. El proceso de reorganización continuó y en 2015 se actualizó la estructura con un gobierno comunal con la participación activa de las mujeres y las juventudes. Incorporaron, de hecho, un consejo de mujeres y un consejo de jóvenes. Yunuen formó parte de ese primer consejo para la juventud de Cherán. Justo cuando ya Cherán es, pues a través del tribunal reconocido, se hace muy público que teníamos el derecho para el ejercicio de la libre determinación, porque se había comprobado que ninguna otra instancia había sido capaz de solucionar las quejas o los problemas que se estaban planteando desde la comunidad. Y para eso, pues al Estado de Michoacán se le hace fácil en 2014 plantear una serie de cambios al interior del Estado, en donde era como, claro, si Cherán ya lo tiene, está bien, pero ninguna otra comunidad del Estado de Michoacán podrá hacer lo mismo, ¿no? Entonces ahí fue otro caso emblemático porque interpusimos al lado de los compañeros y compañeras de Emancipaciones, que es un colectivo interdisciplinario que siempre ha apoyado a la comunidad, se interpuso un recurso que es como una demanda de controversia constitucional en donde justo les decía al Estado de Michoacán que no podía hacer eso, ¿no? O sea, no podía hacer en retroceso algo que se había logrado desde años antes en la comunidad de Cherán y que también iba en como rumbo a afectar a muchas de las comunidades que ya en ese momento estaban pensando en este otro ejercicio de autonomía, de libre determinación a través del presupuesto directo. Dentro de Cherán, el territorio florecía en exactamente 1.600.000 plantas que sirvieron para reforestar donde el crimen organizado había devastado. Ese trabajo de reforestación, que sigue vigente, está liderado por las mujeres y personas con discapacidad. Algo importante en la recuperación de su autonomía fue incentivar la producción local de alimento, material de construcción y empresas de bienes comunales que están en la comunidad. En 2016 hicieron el captador de lluvia más grande de América Latina en un cerro que parecía un volcán. Ese purificador instalado en una especie de cráter abastece de agua a la comunidad. Y el consumo local de esa agua purificada desplazó a las botellas al punto en que muchas marcas de agua dejaron de ir a Cherán porque no se vendían. Este tipo de autogestión económica y economías solidarias al instalar las propias empresas en calidad de comunitarias, que son una vertiente diferente porque la comunidad decide quién las opera y en qué se utiliza lo que se gana ahí, y cómo también esta rotación de la economía solidaria que decimos justo no es necesario anteponer el no a las otras grandes empresas, sino cómo vamos cambiando la lógica desde el interior. El maíz transgénico está prohibido en Cherán, donde los granos siguen siendo naturales y seleccionados por las manos de los comuneros. En época de cosecha se publican los anuncios para que las personas que quieran cosechar ayuden y se lleven parte de la cosecha. Otra iniciativa fue Radio Fogata, que Yunuen describe como fundamental desde el inicio del movimiento y que aunque intentaron evitar que fuera un medio de comunicación ligado al gobierno comunal, Radio Fogata terminó centrándose en la comunicación de esta estructura. Así nació Guarecita Radio, un proyecto comunitario que funge como voz crítica y mantiene el equilibrio para que la prensa no sea solamente un eco de la organización. Con esta transmisión en vivo, estamos transmitiendo en vivo desde Cherán, Keri, a través de la Guarecita Radio Cherán, estamos llevando a cabo esta... Pero también hablamos mucho justo de la reconstitución de nuestro territorio a partir de la educación y cultura, desde los saberes propios. Desde el primer Consejo de Gobierno Comunal se establece un proyecto educativo que intentaba cruzar mucho el tema de la fiesta como una forma de reconstrucción del tejido social, del arte, de la cultura, de los conocimientos, tradiciones propias de la comunidad, para poder como vertirlo dentro de también los más pequeños, la niñez, la juventud, y que al final atravesara esto por el concepto también que se tuviera de esta fiesta como un ejercicio de práctica comunitaria, pero también
trabajando sobre la lengua. Ha sido todo un reto porque no todos los profes son de Cherán, pero han acogido muy bien parte de esta demanda que la comunidad también hace. Esto fue un proyecto muy bonito que hicimos en 2012 a partir de que había mucha participación, hubo mucho foco en Cherán, había muchos académicos, reporteros, reporteras y de todo cubriendo sobre Cherán. Es muy curioso que en realidad el primer libro sobre Cherán fue este que creamos a partir de un taller con jóvenes y niños de la comunidad y que todo lo que habían plasmado en realidad era el retrato perfecto de un poco el recuento histórico de nuestra comunidad, pero también ejercicios muy vivos de la cercanía con el territorio, con el bosque, con nuestro barrio, con las personas que queremos y tenemos cerca. Entonces era cómo entendernos dentro de este habitar el territorio, pero mucho desde la mirada de la niñez y juventud. El libro tuvo tanto éxito que las escuelas de Cherán lo integraron a su acervo. Además, la Secretaría de Educación Pública en Michoacán realizó una versión en purépecha y es utilizado en las escuelas de Michoacán como material pedagógico para aprender la lengua. Yunuen forma parte del grupo de Mujeres por la Memoria de Cherán, un movimiento que mantiene vivo el recuerdo de que fueron las mujeres quienes iniciaron la revolución en el pueblo, pero también para que sus voces sigan teniendo la potencia que tuvieron al inicio. Algo que reconocemos mucho de las mujeres en Cherán es que también cuando ponemos la palabra dentro de nuestras asambleas es algo que se toma muy en serio, porque generalmente los compañeros discuten mucho, pero cuando una mujer pone la opinión y la palabra es como, híjole, esto ya fue en serio, ¿no? Entonces ahí hay como si un reconocimiento de que ya cuando una mujer se atreve a tomar el micrófono y colocar ciertas cosas es porque ya pasó por mucha reflexión. Entonces, bueno, pues ahí está este ejercicio que seguimos haciendo y al lado de otras compañeras, pues también tenemos esta iniciativa que no solo ha apostado a los medios como la radio, sino que estamos en la locura de la instalación de una intranet comunitaria, justo como una forma de memoria que intentamos recuperar todo este acervo que se ha construido, redactado, fotografiado, videograbado a partir de la experiencia de nuestra comunidad, pero que también tiene que estar en un primer momento al alcance de la propia comunidad. Cherán es una prueba de que el derecho indígena no solo existe, sino que puede funcionar eficazmente y que a partir también de todo lo que se empezó a ver en el tema indígena, que no estaba tan registrado o hablado o estudiado dentro de México, pues fue también a partir de la experiencia de la comunidad donde se han abierto algunas otras puertas y muestra de ello es muchas otras comunidades de Michoacán replicando también el esquema y haciendo lo propio, pero también en Guerrero, pero también en Oaxaca, pero también en Chiapas y cada vez en más lugares, en el Estado de México, en la propia Ciudad de México, en los pueblos originarios. Y bueno, muestra que el Estado mexicano debe reconocer la autonomía jurídica de los pueblos indígenas y que también se demuestra que la justicia estatal no es la única forma válida ni efectiva de resolución y transformación de conflictos y que, bueno, sobre todo la experiencia de Cherán reivindica el derecho a la vida digna, segura y en armonía con el entorno que estamos habitando. Estudios sobre el postcapitalismo. Conversaciones para imaginar el día después.